Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, vamos a retomar la segunda parte de cómo se hace una PCR. Entonces, vamos a hablar de cómo se realiza ya esta técnica, pero de manera experimental, ¿vale? La PCR consta de 6 ingredientes principales. El primero es el agua, Milicú. Milicú es un tipo de agua que es ultra pura, es decir, que se le han quitado todos los iones que contiene el agua común, porque esto nos va a permitir que estos iones que generalmente contiene el agua que no está desionizada, pues puedan interferir con la reacción, sobre todo con la polimerasa, porque la polimerasa es una enzima que trabaja con cofactores. Generalmente esos cofactores son metales, entonces si quedan remanentes de estos iones en el agua, pues pueden ocasionar algún tipo de ruido, que la polimerasa no trabaje correctamente o interfiera en la reacción. El segundo componente es el buffer de la enzima. Todas las enzimas trabajan con un tipo de buffer o dependiendo también qué tipo de polimerasa utilices. Generalmente estos buffers contienen sales y algunos iones que le van a permitir trabajar de manera óptima la polimerasa, como lo es el cloruro de calcio o en otras puede ser el cloruro de magnesio. También necesitamos los DNTPs. Los DNTPs pues son los nucleótidos que requiere la enzima para ir polimerizando la cadena, es decir, la adenina, la guanina, la citosina y la timina, ¿sale? Los oligos. Si recordamos, en el video pasado vimos que la PCR requiere de dos tipos de oligos, ¿sale? Un directo, que va en sentido, y un reverso, que va antisentido. Muy bien. También necesitamos la muestra de ADN, claro está. Y finalmente la ADN polimerasa. Para este caso nos vamos a basar en la DreamTaq, en la ADN polimerasa DreamTaq, ¿sale? Que es, como les comentaba, comercialmente la más común y la que generalmente se utiliza pues en los laboratorios. Aquí les puse también estas referencias, que es la medida en la que se maneja cada uno de estos ingredientes al momento de hacer una PCR. Los DNTPs o nucleótidos se manejan en cantidades milimolares, los oligos en cantidades micromolares, el ADN se maneja en nanogramos. Generalmente es recomendable utilizar una concentración de 20 hasta 200 nanogramos de ADN, ¿sale? ¿Cómo se mide eso? Pues hay equipos. Generalmente puedes hacerlo con un equipo que se llama un nanodrop, que es una especie de espectrofotómetro, pero que tiene una longitud de onda para medir ácidos nucleicos y proteínas. Muy bien, entonces con eso podemos cuantificar qué cantidad de ADN tenemos. Y la ADN polimerasa se basa en medirla en unidades. Aquí también les puse el orden de adición. Este mismo orden es el mismo en el cual se van a tener que adicionar los ingredientes en el paso ya de preparar la mezcla de reacción, ¿sale? La mezcla de reacción es ya el conjunto de todos estos ingredientes mezclados en un tubito, como vamos a ver en el siguiente paso. Ok, el paso 1, ¿sí? Consiste en, como ya lo dije, en ir adicionando en este orden cada uno de los ingredientes a un tubito, que se le conoce como un tubo de 0.2 mililitros o 200 microlitros. Perdonen aquí mi dibujo, pero quise hacer más o menos una representación. Entonces vamos en el mismo orden que va aquí, se van adicionando las cosas al tubito, ¿sale? ¿Cómo se hace esto? Como son cantidades muy pequeñas, generalmente una PCR se hace en un volumen alrededor de 10, pues hasta quizás 100 microlitros de volumen final. Estamos hablando de un volumen máximo de 0.1 mililitros, ¿sale? Esto va a depender de varias razones que más adelante voy a mencionar cómo definir pues el volumen que tú necesitas, ¿sale? Pero más o menos son las cantidades que se maneja ya como volumen final. Entonces, pues primeramente para añadir el agua, que como les comentaba son pequeños volúmenes en microlitros, se imaginarán, es una cantidad muy pequeña, pues existen las micropipetas. Pues las micropipetas pues son instrumentos para medir volúmenes muy pequeños, ¿sale? Generalmente pueden ir desde 0.1 microlitros hasta 1 mililitro. Entonces ya se imaginarán la cantidad abismal de diferencia de volúmenes que puede manejar una micropipeta. Entonces es necesario para poder adicionar cada uno de los volúmenes. Entonces primeramente, ¿qué vamos a tener en nuestra mezcla? Como ya les mencioné, con esa micropipeta vamos a ir añadiendo cada uno de estos componentes. Primero se agrega el agua, que va a servir como la base, como de solvente para todos los ingredientes.
Posteriormente vamos a añadir un buffer, ¿sale? El buffer va a contener distintas sales y algunos cationes divalentes, ¿sale? Como calcio, magnesio. El buffer va a contener esto que le va a permitir trabajar a la enzima. Los DNTPs, ¿sale? Los DNTPs que, como mencioné, pues son los nucleótidos que necesitan, ¿no? Vamos a tener timinas, adeninas, guaninas y citosinas en esta mezcla. Otra cosa muy importante, los oligos que mencionamos, que también los necesitamos para seleccionar la zona que queremos amplificar, que acuérdense que son homólogos a la región de nuestro interés. Entonces vamos a tener también muchas cadenas de estos oligos en la mezcla. Perdón, mi dibujo es más o menos la representación. Y pues también vamos a tener una cantidad de ADN, pues podríamos representarlo así, como un enmarañado que va a estar en el tubito también. Y pues finalmente también una ADN polimerasa. Generalmente son muchas unidades de ADN polimerasa que vamos a encontrar durante todo el medio, ¿sale? Muy bien. Entonces ese es el orden en el cual vamos a ir nosotros añadiendo a nuestro tubito cada uno de los ingredientes. Ahora bien, algo que debemos tener en claro y que es muy importante es que durante la adición de estos ingredientes la mezcla debe de estar siempre a 4 grados. Esto se logra poniendo el tubito en una hielera que pues obviamente contiene hielo. Esto porque la temperatura baja nos va a permitir mantener la integridad de nuestros componentes, ¿sale? Para que no se vayan a degradar. Ahora bien, el siguiente paso es también una parte importante que se tiene que hacer cuando se va a hacer una PCR por primera vez. Recuerdan que en el fundamento nosotros vimos que en el paso de alineamiento teníamos un rango de temperatura, ¿no? Que era de 50 a 65, 70 grados, más o menos, ¿sale? Que era la temperatura en la cual alineaban los oligos dependiendo del tamaño que tenían. Generalmente en un diseño de oligonucleótidos hay un programa que te predice la temperatura a la cual hipotéticamente o teóricamente van a amplificar, pero que no es así. Tú tienes que corroborarlo de manera experimental. Entonces uno de los pasos siguientes que creo que siempre va a ser ley cuando es por primera vez una PCR y no conoces la temperatura de alineamiento de tus oligos, es que tienes que hacer un gradiente de temperatura. Entonces lo que hacemos es dividir toda esta mezcla en volúmenes iguales. Muy bien. ¿Sale? Al hacer esto, cada uno de estos tubitos se va a someter a una temperatura con una diferencia de 5 grados que generalmente es lo recomendable. Los oligonucleótidos tienden a amplificar o se recomienda que la temperatura de alineamiento no sea menor a 55 ni tampoco mayor a 65, ¿sale? Se recomienda en un rango de 55 a 65 grados. Pero cuando se hace esta parte experimental, pues se tiene que tomar un margen también atrás para ver realmente a qué temperatura pues es la óptima que van a amplificar. Para ello, estas alícuotas nos sirven, porque cada uno de esos tubitos, al momento de hacer la PCR, se va a someter a un rango de temperatura. Por ejemplo, el primer tubito se somete a 50 grados, el segundo a 55, el tercero a 60, el que sigue a 65 y finalmente el último a 70 grados. ¿Sale? Esto, pues como ya les dije, nos va a permitir definir la temperatura óptima de alineamiento. Cuando nosotros lo analicemos en la última parte, donde haya una mejor calidad de amplificación, esa va a ser la temperatura ideal que se va a utilizar. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de hacer una PCR si es que la van a hacer por primera vez y con oligos que aún no conocen su temperatura de alineamiento. Si ustedes ya conocen la temperatura de alineamiento, pues básicamente lo único que tienen que hacer pues es llegar hasta este paso y a partir de aquí ustedes definen el volumen para lo que ustedes quieran hacer, ya sea clonación, sea obtención de gran cantidad para hacer otro tipo de ensayo, etc. También algo muy importante y como recomendación es que estos pasos de adición de los ingredientes, como la distribución de alícuotas en dado caso de que hagan un gradiente de temperatura, lo tienen que hacer pues de la manera más rápida posible, ¿sale? Para evitar que los componentes se degraden o empiecen de alguna manera también a interactuar entre ellos y pues les puedan provocar por ahí algún tipo de ruido o inespecificidad no deseada. Muy bien chicos, ya una vez que tenemos nuestra mezcla de reacción preparada,
lo que sigue es llevarla a una termocicladora, ¿sale? Este aparato lo que hace es que tiene la capacidad de generar distintas temperaturas, ¿sale? Con diferentes tiempos de acuerdo a las condiciones de la PCR. Cuando nosotros abrimos una PCR, la tapita de una PCR, lo que vamos a encontrar es una placa algo similar a esto, ¿no? Generalmente algunas, no todas, van a traer 6 placas. Cada una de estas placas contiene orificios donde van a ponerse cada uno de estos tubitos. En dado caso de que tengamos muchas muestras de ADN, pues tenemos suficiente espacio para poner varios tubitos. Pero si hacemos un gradiente de temperatura, como mencioné, que es meter cada muestra a distinta temperatura, entonces cada una de estas subceldas tiene la capacidad de generar una temperatura diferente. Es decir, nosotros podemos programar a la termocicladora para que en cada una de estas pues hagamos el rango de 50, 55, 60, 65, 70, incluso pues podemos a lo mejor incluir otra temperatura, o en dado caso de que nos falte espacio en alguna temperatura, pues podemos programar esta a la temperatura que nos haya faltado alguna muestra, ¿no? Entonces en esta parte vamos a introducir nuestras muestras de ADN. Muy bien, es una aproximación gráfica, claro está, pero bueno, es lo que quiero ilustrarles en cómo es experimentalmente realizar una PCR, ¿sale? Entonces vamos a ver ahora la programación de la PCR y cómo se visualiza en una pantalla. Muy bien. Una vez que ustedes vean una pantalla de PCR, no se asusten. Esto es lo que van a ver, ¿sale? Es una especie de gráfica que sube y que baja y sube, ¿sale? En las cuales nosotros vamos a establecer los parámetros y las condiciones, específicamente como mencionamos en este caso para la DreamTag. Me voy a basar en la DreamTag. Ojo, las condiciones pueden variar dependiendo de la polimerasa que vayamos a utilizar, ¿sale? Generalmente hay manuales para cada una de ellas en las que nos van a indicar las temperaturas y los tiempos adecuados para estas, ¿no? Pero en este caso pues vamos a basarnos en la de la DreamTag, que es la más común. Primeramente vamos a encontrar 3 secciones, ¿sale? 1, 2 y 3. En la primera sección vamos a localizar o vamos a encontrar el paso que es desnaturalización inicial, donde vamos a darle de tiempo de 1 a 3 minutos a 94 grados para romper esos puentes de hidrógeno, ¿sale? En la segunda sección ya nos vamos a encontrar ahora sí lo que son los pasos que vimos en el fundamento de la PCR, los que se van a cumplir para hacer determinado número de ciclos, es decir, de aquí a aquí se van a repetir esos mismos pasos durante el número de ciclos que nosotros programemos. Entonces, en esta sección vamos a programar a 94 grados durante 30 segundos el paso de desnaturalización. Muy bien. Posteriormente, el alineamiento de 50 a 70 grados si es que vamos a hacer un gradiente, ¿sale? Y durante 30 segundos. Si no lo vamos a hacer el gradiente, pues vamos a elegir la temperatura a la cual amplifiquen mejor nuestros oligos, que va entre este rango. Recuerdan aquí lo que les mencionaba anteriormente, que en una termocicladora vamos a tener varias celditas, ¿sale? Si hacemos el gradiente, pues en cada una vamos a programar la temperatura en un gradiente en una diferencia de 5 grados, es decir, este lo podemos poner a 50, este a 55, a 60, 65 y 70. Y alguna otra temperatura pues que les pueda interesar o les haya faltado y que no hayan completado. Y finalmente en esta sección pues tenemos la extensión, ¿sale? En la cual se va a llevar a 72 grados y específicamente para la DreamTag requiere de 1 minuto por cada kilobase. Es decir, que esta polimerasa va a ser capaz de incorporar o polimerizar 1000 nucleótidos en tan solo 1 minuto. Entonces, esto se programa de acuerdo a la longitud del fragmento que tú estás esperando o que tú quieres amplificar. Es decir, si tu fragmento es de 1000 pares de bases, entonces requieres 1 minuto. Si es de 2000, 2 minutos. Si es de 3 minutos y así sucesivamente. Ahora, si fuera de 500 pares de bases, pues requerirías la mitad, ¿no? Algo muy interesante también de la DreamTag es que es capaz de extenderse más allá de las pares de bases que tiene programadas en el tiempo designado. Es decir, que en 1 minuto incluso puede ser suficiente para ella
y sintetizar hasta 1500 pares de bases. Muy bien. Algunas veces pues se puede llegar a, por ejemplo, utilizar, si a lo mejor tu fragmento es un poquito más largo de 1000 pares de bases, pues relativamente incluso con 1 minuto puede ser suficiente, ¿sale? Ahora bien, algo que también ustedes van a encontrar en una termocicladora es esta sección de aquí, que se le conoce como extensión final, que es continuación de la extensión de la sección anterior, y que lo que hace pues es simplemente asegurarse de que la polimerasa pues termine de completar la cadena y que además también se tenga un buen rendimiento. Entonces generalmente en este paso se le da de 3 a 5 minutos, que es relativamente suficiente para completar el proceso que les menciono. Y posteriormente pues va a haber otra opción de enfriamiento que se lleva a 4 grados y que lo que hace es detener la reacción. Muy bien, ya una vez que se complete todo esto es necesario bajar ese movimiento browniano y llevar a detener la reacción a 4 grados. Generalmente esto con 3 minutos es suficiente para que la reacción sea enfriada, ¿sale? Y pues muy bien chicos, ese sería el video del día de hoy. Espero que le hayan entendido, les pueda ayudar en algo. Y pues recuerden que esta es la segunda parte. En la siguiente y última parte vamos a ver entonces cómo se interpretan los resultados de una PCR ya en un gel de agarose. Así que nos vemos en el siguiente video chicos. Bye bye.